Hola amigos, queridos youtuberos. Bueno, aquí les tengo otra vez a mi madre. Yo creo que esta será la última pregunta que le voy a hacer de estas cortas sesiones. La pregunta sería: ¿qué experiencia nos comparte ella cuando ella quedó viuda y cuando perdió a dos de sus hijos? ¿Cómo ella superó esto? ¿Cómo hizo para manejar las finanzas para que pudiéramos nosotros crecer? Y ya que éramos todavía cuatro menores, bueno, cinco, ya había dos adolescentes, pero y los otros ya estaban crecidos, pero la mayoría estábamos todavía menores de edad. ¿Qué cosas hizo ella? ¿Qué cosas cree que ella o que usted hizo para poder superar y sacar adelante la familia? Pues yo diría que la oración, siempre la oración es la que me ha ayudado, porque yo era una persona, pues me consideraba como inútil, que yo además yo no podía trabajar porque tenía dos niños pequeños y solamente tendría que atender el hogar nada más. Entonces, pues, a Dios gracias, a los hijos mayores me ayudaron y luego después fueron creciendo los pequeños y ya me fui aliviando mucho. Siempre mi Dios es el que ha estado conmigo, siempre mi Dios es el que me ha ayudado, porque esa es la verdad. Uno orando consigue la ayuda de mi Dios, orando consigue uno la solución que uno a veces le parece difícil y mi Dios se encarga de ayudarlo a uno y solucionarle sus necesidades y sí, eso fue todo lo principal. Muy bien. Bueno, yo recuerdo de las cosas que ella hacía para podernos mantener era comprar solamente lo básico de la canasta familiar. Ella no compraba cosas procesadas. Es más, me regañaba cuando yo iba y, por ejemplo, le ayudaba a hacer el mercado cuando yo estaba ya un adolescente y yo venía y compraba, por ejemplo, mayonesa o salsa de tomate. Ella se ponía ahora y dice: no, es que no, no nos va a alcanzar la plata porque usted está gastándose la plata en cosas que no realmente necesitamos. Y bueno, yo aprendí la lección. Ella compraba básicamente granos, frijoles de toda clase y arroz, y si había huevo nos hacía un huevo perico y nos repartía, y si había carne pues a veces nos la rifábamos o a veces era un pedacito de carne, pero ella siempre nos daba a todos por igual. Había jugo de alguna fruta, el maracuyá pues era la fruta más económica que se conseguía. O sea, ella nos enseñó a tener una vida muy simple, y sobre todo a estar ocupados, a no estar haciendo cosas, o sea, a no estar inoficiosos por allí. ¿Cuál era la frase que usted nos decía cuando, por ejemplo, a mí me veía viendo televisión? ¿Se acuerda? Pues yo les decía que no dedicarse a la televisión, sino que buscar cosas importantes que les ayudara para el sostenimiento y que no era bueno dedicarse a la televisión porque que el tiempo se va en la televisión y se olvida todo. Y no, yo no he sido amante de la televisión. Pero usted se acuerda de una frase que me decía que póngase a hacer algo, que el tiempo perdido. El tiempo perdido los santos los lloran. Sí, entonces eso a mí me hacía como despertar. Yo estaba tirada en un sofá viendo televisión, relajada, y ella decía: Ruby, póngase a hacer algo. Y sí, entonces yo buscaba cosas que hacer y hacía de pronto manualidades, en fin, pero a ella no les gustaba vernos así ociosos y siempre estaba viendo a ver qué estaban haciendo los hijos. Pero ella no fue cantaletosa, ella no era la persona que gritaba o alegaba en la casa, no. Eso fue un ejemplo también muy bueno, porque en nuestra casa hubo siempre mucha armonía,
mucha tranquilidad, no tuvimos unos padres que nos estuvieran azarando el ambiente a toda hora. No, ellos nos dejaron realmente ser como nosotros quisimos ser, pero siempre estaba ella recalcándonos los buenos principios, los buenos valores, la hermandad sobre todo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando a veces nos dividíamos en dos bandos, que había un grupo de hermanos que agarraban a criticar a otro hermano o a otros, y entonces ella decía, no, los corrillos no, aquí no. Ella siempre nos mantuvo como hermanos, y realmente no, nosotros no hemos tenido ese tipo de problemas, de violencia familiar nunca ha habido. O sea, como hermanos no hemos tenido que preocuparnos por eso, ni nuestra madre nos proporcionó eso. Pues mi padre murió cuando yo tenía 12 años, no tuve mucho tiempo con él, pero tampoco de él yo personalmente no recibí ningún tipo de maltrato, ni físico ni psicológico. Entonces yo creo que en un hogar donde está el Espíritu Santo y donde la persona está centrada en el Evangelio y en seguir a Dios y en amar a Dios, e inculcarles todos esos principios a sus hijos, yo pienso que eso nos ayudó. No, no creo que sin la cruz, sin la luz de Cristo hubiéramos podido salir adelante, y, y no somos ricos, no somos, digamos, populares, no somos, o sea, aquí nosotros no somos nadie prácticamente, pero lo único que podemos decir es que tenemos paz, tranquilidad, armonía, y nos podemos ver las caras y saludarnos. A veces algunos se dejarán de hablar, pero después vuelven y se hablan, pero no tenemos ningún tipo de rencillas, de discordias, de odios, nada. Entonces eso es muy bonito, porque mi abuela también, la mamá de mi madre, también nos enseñó eso. Eso viene desde arriba. Ella nos enseñó que lo más importante es la hermandad y seguir a Cristo, amarnos los unos como con los otros. Bueno, entonces eso sería todo por ahora, a menos que usted nos quiera decir algo más brevemente. Pues bueno, si yo les quiero decir pues que la enseñanza que yo les he podido dar es que a mí no me gustan las discusiones, peleas en la casa, en la familia, no me gusta nada de eso, que sino que aprendan a convivir bien como hermanos, y que a hacer oración siempre, que hay que todos los días tenemos que orar, para así como tenemos el alimento todos los días, así necesitamos la oración, y así sí vivimos mejor. Bueno, entonces muchas gracias a mi madre Ana Lucía Moreno y a todos ustedes por su atención. Más adelante habrá más historias, más videos que compartir. Gracias otra vez por su sintonía, por sus comentarios y por su ánimo. También muchos o varios de ustedes me han dado mucho ánimo de continuar este proyecto, que salió más como un hobby que otra cosa, y ahora se ha convertido tal vez en un proyecto de vida, que yo sé que pues lo hago siempre buscando ser generosa, digamos, de lo que Dios me ha dado, compartir todo lo que Dios me ha dado, esa riqueza espiritual que he podido tener a través del Evangelio de Jesucristo, y a través de todas las interacciones que he tenido con mi familia y mis amistades. Bueno, un abrazo y que tengan un feliz día. Hasta luego. Adiós. Bendito, Señor.